José Bodas Lugo, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela y miembro de la corriente Secura. El gobierno nacional ha anunciado un plan de distribución y de priorización de la gasolina. Por la responsabilidad que nos caracteriza y debido a la importancia de esta materia para las venezolanas y los venezolanos, debemos de decir claramente que se trata de una privatización de la distribución y de la gasolina. Esto no es más que confirmar lo que hemos venido denunciando, que el gobierno pretende privatizar la industria petrolera venezolana, y en esta acción en concreto no es más que la profundización de esta política. Hoy vemos cómo el gobierno ha anunciado un aumento de la gasolina que va a tener un impacto negativo en el espiral de inflación, en el alto costo de la vida, la especulación. No es posible que en Venezuela, un país donde el salario mínimo sea de $4 mensual, hoy vemos cómo se hace un aumento de la gasolina, el cual tenemos que tener más de 6.000 bolívares para llenar un tanque promedio. Estamos hablando de $30. Es decir, que Venezuela pasó del país donde se vendía la gasolina más barata a la más cara del mundo. Todo esto está enmarcado en una política de un paquetazo antiobrero y antipopular del gobierno nacional que lo conforma. El plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, el cual se expresa en el memorando 2792, en las tablas salariales, en la industria petrolera el factor de equilibrio 90-30, que no es más que la destrucción del salario, de las pensiones para nuestros jubilados y las convenciones colectivas. El gobierno de Irán tiene derecho a hacer negociaciones con el gobierno de Venezuela. Es decir, en ese sentido, más allá de cualquier presión de potencias imperialistas, capitalistas, se está hablando de negociaciones de dos gobiernos capitalistas, de dos gobiernos burgueses. Ahora, debemos de ser suficientemente claros. El gobierno de Irán no está haciendo ningún acto de solidaridad con el pueblo de Venezuela. Es una gasolina que se ha vendido, como lo dijo el gobierno nacional, a precio de dólar. Y ahora somos las venezolanas y los venezolanos los que estamos pagando esta gasolina. Esto es una situación terrible, ya que el pueblo de Venezuela está viviendo la tragedia, la crisis económica peor en la historia contemporánea de Venezuela. Y ahora, con la crisis del coronavirus, este aumento de la gasolina va a llevar más pobreza, hambre al pueblo trabajador, a las trabajadoras y los trabajadores. Es inaceptable que hoy Venezuela, el país con una de las reservas, un país con la reserva, una de las reservas más grandes en el mundo, con más de 100 años de historia petrolera, con 71 años de historia produciendo gasolina, desde 1949 a través de la refinería de Amón importando gasolina. Es una situación donde, lo hemos dicho, en el 2010, durante el gobierno de Chávez y de Rafael Ramírez en PDVSA, nuestro secretario general de la FUTE, presentamos un informe donde detallamos todo el estado de nuestras refinerías y de la industria petrolera y las situaciones que vivían los trabajadores en las condiciones de trabajo y socioeconómicas. Lo presentamos ante la Asamblea Nacional, ante las autoridades de la industria petrolera, de la FUTE, y no se nos hizo caso. 2 años después ocurrió la tragedia de Amuay, donde hubo 43 muertos. En el 2002
dijimos que la industria petrolera tenía que estar dirigida por los trabajadores, por sus técnicos, sin burócratas, sin militares. Si eso se hubiese hecho, hoy en Venezuela otra fuera la historia. Por eso nosotros en esta crisis estamos exigiendo una industria petrolera 100% estatal, dirigida democráticamente por los trabajadores. Estamos exigiendo un impuesto especial para los empresarios, para las transnacionales, que el gobierno deje de gastar en armamento, que deje de pagar la deuda externa y de esta forma tener un fondo de ahorro, un fondo social para atacar la problemática social y ahora la pandemia del coronavirus, para lograr pensiones y salario igual a canasta básica, para que haya importación de alimentos, importación de medicamentos, pensiones para nuestros jubilados. Es decir, es por esto que nosotros exigimos hoy y rechazamos este aumento de la gasolina, y esto estamos comprometidos con los trabajadores y el pueblo de Venezuela para que la crisis la deje de pagar los trabajadores. En ese sentido, llamamos a la movilización de los trabajadores y el pueblo y a rechazar las pretensiones del gobierno nacional de privatizar la industria petrolera y privatizar la distribución y venta de gasolina en Venezuela. Muchas gracias.